Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo que tú te encuentras. Bienvenidos a un nuevo Café con Cabaná con el gentil patrocinio del Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Oye, vean dónde estoy ahora. Me vine acá a Israel, pero no a cualquier parte de Israel, sino que me vine aquí cerca del Mar Muerto, porque hoy día tenemos un tema pero súper entretenido, pero aparte un invitado genial, Don Reutemann, que estuvo fue un embajador, un custodio y es un amante incondicional de los rollos del Mar Muerto. Así que vamos a tener una conversación demasiado entretenida con Adolfo. Bueno, y te doy la bienvenida, Adolfo. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ir con el detalle conversando de cada una de las cosas con respecto al descubrimiento, en fin, a muchas cosas. Así que bienvenido, Adolfo, a un Café con Cabaná. Y gracias. Gracias, Roberto, por la invitación, y es un gusto degustar este café contigo, aquí desde Israel. Muy bien. Oye, bueno, vamos a entrar entonces en materia, porque esto de los rollos del Mar Muerto, creo que vamos a entrar con una pequeña introducción, porque tenemos que contarles a nuestros espectadores y a nuestros amigos y a la gente que nos escucha, ¿cómo es esto de hablemos de los manuscritos del Mar Muerto, esta colección de 972 manuscritos que la mayoría data de 250 años de antes de Cristo y hay mucho detalle antes de la destrucción del segundo templo? Así que, bueno, tú eres el experto y tú nos cuentas. Bueno, digamos, para introducir rápidamente al público, puedo decir que los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos hallados en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, algo así como unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y entre 1947 y 1956, beduinos como arqueólogos hallaron más o menos unos 25.000 fragmentos de manuscritos. No me equivoqué en los ceros, Roberto. 25.000 fragmentos de manuscritos. Y cuando estos fragmentos fueron reconstruidos, el resultado fue que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 manuscritos, muy pocos de ellos en un buen estado de preservación, especialmente los de la cueva 1 y de la cueva 11, pero obviamente en este caso tenemos para muchos, y obviamente me incluyo entre ellos, este es el mayor descubrimiento arqueológico del mundo, por lo menos ocurrido en el siglo XX. Y con respecto a esto, hay toda una historia de cómo estos beduinos descubrieron, porque iban caminando por ahí, tiraron un par de piedras o fueron a buscar algo que se les había perdido y de repente se encuentran con esto y aparece algo que es sorprendente y que naturalmente permite hallar este gran descubrimiento. Claro, estamos hablando sencillamente de un milagro arqueológico. Es decir, haber encontrado manuscritos de hace 2000 años, la mayoría de ellos escritos en cuero de animal, en pergamino, y una minoría en papiro. La enorme mayoría escrito en hebreo, con distintas grafías, pero hebreo al fin. Tenemos también unos 18% más o menos en arameo, y tenemos una pequeña cantidad en griego. Es decir que tenemos aquí una colección que se caracteriza, y este es el punto central, se caracteriza por ser materiales de carácter religioso. Es decir, no tenemos aquí un archivo en donde hay cuentas o hay contratos, no. Son materiales, como dije, de carácter religioso, y la fama mundial de estos manuscritos se debe a que entre ellos se encontraron los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Es decir, la prueba física, el testimonio físico de la Biblia hebrea se encontró entre los rollos del Mar Muerto. Ay, fantástico. Y entonces justamente desde este
punto podemos empezar a conversar esto de cómo las relaciones con el cristianismo y cómo el estudio de los rollos son de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo en el interior del judaísmo. Y ahí sí que me gustaría si te puedes explayar un poquito frente a esta materia que es muy interesante. Bueno, en principio estos materiales nos permiten por primera vez en la historia tener manuscritos originales, auténticos, que nos llegan, a veces le digo a mis alumnos, como si fuera por el túnel del tiempo, ¿no? Es decir, materiales que estuvieron en uso hace 2000 años atrás y que ahora nosotros podemos leer, podemos estudiar, y en ese contexto los rollos del Mar Muerto echan luz a una realidad cultural, religiosa, social, política muy compleja. Tenemos materiales de todo tipo. Hablé de los manuscritos bíblicos, pero tenemos, por ejemplo, material litúrgico, mágico, astronómico, astrológico, literatura de sabiduría, material normativo, es decir, de la halajá, de la ley judía. Es decir, tenemos muchos materiales que nos permiten entender la complejidad judía de esos años. Y como vos dijiste, el origen de lo que va a ser la futura iglesia nace como un grupo judío de los tantos que existían en esa época. Por ejemplo, el gran historiador judío Flavio Josefo hablaba de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los samaritanos, de los hasidim. Y por lo tanto, el movimiento de Juan el Bautista, de Jesús, son parte de esa policromía social y religiosa que existía en esos años. Y por lo tanto, el hecho de tener documentos originales nos permiten por primera vez en la historia recontextualizar los orígenes judíos del cristianismo. Oye, Adolfo, ¿y ¿dónde se encuentran estos manuscritos y estos rollos en Israel? ¿En qué parte, para que la gente también pueda saber en el momento de que vaya a Israel y lo pueda ver? Bueno, en Israel hay dos instituciones que tienen manuscritos, y en las manos de Israel están la enorme mayoría de los manuscritos en el mundo. El Museo de Israel y una sección del museo que es el Santuario del Libro. Y yo tuve el honor de dirigir el santuario y de ser el curador de los rollos del Mar Muerto por 30 años. Precisamente me retiré a finales de junio de este año, del año 2024. El Santuario del Libro tiene en su colección 8 manuscritos de esos 1000, pero los 8, por ser los mejor preservados, representan casi el 25% de los rollos del Mar Muerto en el mundo. Después, miles de fragmentos o de cientos de manuscritos restantes están en manos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es una institución en nombre del Estado de Israel que se encarga de proteger, estudiar lo que nosotros llamamos uno de los grandes, si no el más grande tesoro nacional que tiene el Estado de Israel. Y fuera del Estado de Israel hay en algunos lugares fragmentos de manuscritos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París tiene como unos 300, pero muy pequeños. Sabemos, por ejemplo, de un coleccionista en Noruega, Martin Schoyen, que compró en el mercado de antigüedades fragmentos. Hay otros lugares, por ejemplo, que también tienen fragmentos del Mar Muerto, como es el Museo de la Biblia en Washington, D.C., pero aquí por lo menos investigaciones modernas han establecido que son materiales falsos, es decir, no son manuscritos auténticos. Así que, Roberto, como amigo te puedo aconsejar que si te ofrecen rollos del Mar Muerto, que no compres. Bueno, y vamos a aconsejar a todo el mundo. No están a la venta, amigos, así que no los compren. Oye, y con esta buena nota, a mí me gustaría adelantarme en el tiempo y voy a llegar a este siglo. Y hay una historia tuya que me encanta realmente, y que fue en el año 2003.
y un día tú estabas guiando un grupo VIP y viste una niñita que estaba parado en una vitrina. Y bueno, y ahí yo creo que tú sigas contando porque esa historia es maravillosa. Bueno, esta historia tiene que ver con una de las grandes exhibiciones que yo instalé en el Museo de Israel, y este fue en el año 2003, una exhibición que se llamó El secreto o el misterio del templo. Era una exhibición basada en uno de los manuscritos que nosotros tenemos en la colección, que se llama El rollo del templo. Es un manuscrito excepcional, es el más extenso hallado en Qumran, tiene más de 8 metros, escrito en hebreo, en una escritura herodiana formal, que es muy parecido y es legible al hebreo moderno. Y en esa exhibición yo contaba los orígenes de la comunidad del Mar Muerto, que tenían que ver con polémicas sobre el templo de Jerusalén, y por eso estaba también ese manuscrito. Y pusimos en exhibición una sección muy extensa, y para permitir la lectura a los hebreoparlantes, la diseñadora tuvo una muy buena idea. Sobre la vitrina instaló una cámara de televisión que se la podía correr sobre un riel, y lo que filmaba la cámara era proyectada sobre una pantalla de televisión, cosa de facilitar, ¿no?, la lectura de las personas. Yo estaba guiando precisamente, como dijiste, un grupo VIP, y en eso veo una niña parada frente a la vitrina. Entonces les digo, esperen un minuto, quiero hablar con ella. Me acerco a ella y le digo, decime, ¿sos israelí? Sí. ¿Qué edad tenés? Dice, tengo 8 años. Digo, ¿y podés leer hebreo? Me miró como, claro que puedo leer hebreo. Sí, soy israelí. Entonces le digo, mira, ¿ves este texto? Está escrito en hebreo, ¿podés empezar a leer? Y ella, por supuesto, podía leer un rollo del Mar Muerto escrito en la época herodiana, es decir, algo así como 2100 años atrás. Y el grupo estaba absolutamente, digamos, pasmado por esa situación, porque no estamos hablando de una profesora graduada en la Universidad Hebrea o en Cambridge o en Oxford, sino simplemente una niña que, por el único hecho de haber nacido en Israel y hablar la lengua hebrea, podía leer un documento escrito hace 2000 años atrás. Y digamos, y el efecto era claro, porque entonces se entendió que el pueblo de Israel pudo preservar su identidad por medio también de su lengua. Y el hecho de que nosotros hoy, los judíos israelíes hebreoparlantes, hablemos una lengua en la cual fue escrita los rollos del Mar Muerto hace 2000 años atrás, es el mejor argumento para establecer una continuidad entre los judíos de entonces y los judíos de hoy. Oye, esto es una historia maravillosa que justamente es lo que tú dices, o sea, somos un pueblo que data de mucho tiempo, y cómo esto ha ido pasando de generación en generación en generación, y como digo, justamente esta experiencia uno se da cuenta de que 2000 años atrás es un tema de la historia, es un dato, pero que hoy día podemos comunicarnos tal cual como lo hacían ellos. Maravilloso. Pero vamos a seguir avanzando en los 2000, y en el 2006 se reinauguró el Santuario del Libro y se produjo una maravillosa película sobre los rollos del muerto. Esto no fue un documental, fue una película donde marcó un antes y un después. ¿Y por qué? Básicamente porque los habitantes de Qumran, los qumranitas, ya no eran efectos arqueológicos, sino que eran seres humanos. Y ahí tú también tienes bastante que contarnos al respecto. Bueno, mira, esta historia tiene que ver con un proyecto que yo traté de promover casi a la entrada misma de mi asunción del cargo allá por noviembre de 1994, en donde yo quería revitalizar la visita de los turistas o de los visitantes en general, sean israelíes o no, al Santuario del Libro. Porque el Santuario del Libro
es un museo, una institución que fue construido precisamente con el propósito de poner en exhibición este tesoro. Pero mi pregunta como curador era, ¿cómo la persona puede entender lo que se esconde detrás de los artefactos arqueológicos? Porque en última instancia, lo fascinante no es ver los artefactos, sino imaginar a las personas que utilizaron esos artefactos. Entonces dije, ¿cómo la gente puede conocer a esas personas? Y en este sentido, consideré que la cinematografía me podía dar un recurso en ese sentido. Y entonces cuando desarrollamos lo que llamamos hoy el complejo, el Santuario del Libro, que incluía un auditorio, consideré que esa es la gran oportunidad para producir esa película. Fue un proyecto de 2 años. 2 años. La filmación misma duró 1 mes. Lo que llevó 2 años fue escribir el libreto. Porque aquí había que tener en cuenta que es un tema muy complejo desde el punto de vista arqueológico, histórico. Yo sabía que lo que nosotros hagamos iba a exponerse a la crítica de los colegas, que es legítimo eso. Y por el otro lado también tiene que ser una película que la pudiera entender el público. Es decir, la idea no era hacer un documental del tipo del National Geographic. La idea era hacer por primera vez en la historia una película dramática sobre una historia, digamos, imaginada, pero que podría haber sido real, basada en la arqueología, basada en los rollos, basada en las fuentes antiguas. Y el resultado fue precisamente esa película que la inauguramos cuando se inauguró el complejo en el año 2006 y desde entonces forma parte regular de la visita de los turistas y de los visitantes al Santuario del Libro. Dura más o menos unos 20 minutos y se llama Un Santuario Humano. El nombre en hebreo es Mikdash Adam, y esa expresión Mikdash Adam, que se puede traducir por santuario humano, aparece solo una vez en toda la literatura de Qumran, en un manuscrito que se llama el 4Q Florilegio, es de la cueva número 4, o más específicamente el 4Q 174, el que quiere buscar el documento es ese, y precisamente alude a un concepto que por primera vez en la historia, no solo de Israel, sino de Occidente, encontramos, que una comunidad de personas se considera como un templo espiritual. Y esto tiene que ver con la polémica que hay con el templo físico que había en Jerusalén. Y entonces en esta película, que fue filmada en los lugares verdaderos, no en el estudio, fuimos a Qumran, estuvimos filmando en la ciudad vieja de Jerusalén, ¿sí?, en el desierto de Judea. Es decir, la idea era poder transmitir por medio de la experiencia cinematográfica y dramática los lugares, las personas, las dudas, los sueños, las frustraciones que tenían esos hombres que están en los rollos del Mar Muerto hace 2000 años atrás. Eso es increíble, ¿eh? O sea, realmente dejar de hacer arqueología y pasar a ser ser humano. Maravilloso. Vamos a seguir avanzando a principios de este siglo y vamos a adelantarnos un par de años. 2011, mayo de 2011, también hiciste una cosa, o hicieron una maravilla, plataforma Google. Entonces la gente dice, plataforma Google, rollos, Mar Muerto, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es mucho. Ustedes permitieron que la gente pueda ver en todo este planeta los rollos en una imagen de 1200 píxeles. Y ahí hay un proyecto que costó un par de millones de dólares y que naturalmente hoy día está a disposición de todos nosotros. ¿Cómo fue ese detalle? Bueno, sí. Mira, este proyecto nació allá por, yo diría, finales del 2010. Uno de los personajes de las personas que apoyan durante años los proyectos del Santuario del Libro es un filántropo muy importante en los Estados Unidos, George Blumenthal, y un día vino a mi oficina comentándome la idea que se le había ocurrido
por sus buenos contactos con Google, ¿por qué no colocar los rollos del Mar Muerto en Google? La verdad tengo que confesar que yo no había pensado en esa posibilidad, pero me pareció una idea que valía la pena ser explorada. Y a partir de ahí empezó un trabajo muy intenso, por mi parte, lo que tenía que ver con los contenidos, con la gente de multimedia del Museo de Israel y con los ingenieros de Google Israel, para crear una tecnología que no existía. Es decir, cómo colocar los rollos del Mar Muerto utilizando la tecnología Google, o evitando que una imagen te tarde horas para subir en la pantalla, porque era eso lo que tenemos que hacer. Bueno, el trabajo fue realmente muy, muy intenso, que incluyó, por un lado, 5 de los 8 manuscritos de nuestra colección pudimos subirlos, porque son los que estaban en el mejor estado de preservación, ¿sí? Además de eso, también filmamos videos en los que yo aparezco explicando por 1 minuto y medio, 2 minutos, cada uno de los manuscritos. Además de eso, tuve que escribir los textos que acompañaban estos videos. Y finalmente, en septiembre del año 2011, lanzamos al mundo este proyecto que no tenía antecedente. Era la primera vez que documentos o manuscritos eran subidos ahora por Google, como te dije, en una calidad de 1200 megapíxeles. Y lo que hicieron es universalizar literalmente los rollos del Mar Muerto. Es decir, una persona sentada en Santiago de Chile, en Taiwán, en Río de Janeiro o en New York, en su casa con pantuflas y un café, con o sin cabana, ¿sí?, puede ahora ver los rollos del Mar Muerto en una calidad mucho mejor que si los tuviera frente a los ojos, porque los ojos nuestros no pueden ver en una calidad de 1200 megapíxeles. Fantástico. Espera, y te quiero comentar acá, cuando nosotros lo lanzamos en el 2011, la versión era en hebreo y en inglés. Ok. Pero 2 años después, cuando Israel fue invitada por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la segunda feria del libro en el mundo después de Frankfurt, como país invitado, y yo formaba parte de la delegación oficial de Israel, pensé cómo yo podía homenajear a México por el hecho de haber invitado a Israel, y lo que hice en esa feria, en el 2013, fue lanzar la versión en español del sitio de Google. Eso significa que ahora la gente que nos está viendo solamente tiene que entrar al sitio del Museo de Israel, escribir Dead Sea Scrolls, que es lo que se escribe, como se llaman los rollos del Mar Muerto en inglés, y buscar online Dead Sea Scrolls, y una de las opciones es poner en español, y puede ahí ver los manuscritos y leer los textos que yo escribí en español. Fabuloso. Repitamos, por favor. Entonces, el sitio es el Museo de Israel Museum, ¿sí? ¿Ya? Luego poner Dead Sea Scrolls, que son rollos del Mar Muerto en inglés, y poner Online Project, ¿sí? Y entonces van a aparecer los manuscritos, y ahí va a poder elegir la opción en español y va a poder leer los textos y ver esos textos. Y en alguno de los casos, de esos 5 manuscritos, 4 puede leer también la traducción al español de esos documentos, que es la traducción que hizo el gran cumranólogo español Florentino García Martínez, que pudimos comprar los derechos para publicar su traducción y subirlo en el internet. Impresionante, impresionante. Sigamos avanzando porque esto cada vez se pone más y más entretenido con tus experiencias. Nos vamos a acercar al año 2020. Y ahí había un gran evento en Yad Vashem por el Holocausto. Y fueron personalidades políticas del mundo donde tú recibiste al presidente de Portugal,
al rey de Bélgica, al príncipe de Luxemburgo y increíblemente también al príncipe, y que hoy es rey, a Carlos III. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tengo que reconocer, Roberto, y lo puedo decir en este ámbito tan privado, ¿no? Que parecía un cuento de Cenicienta, tengo que reconocer. Porque en última instancia recibir en 48 horas a semejantes personalidades, una detrás de otra, porque así fue literalmente. Como dijiste, al presidente de Portugal, al rey de Bélgica, a su primo, el príncipe de Luxemburgo, y cuando me dijeron que dentro de esa comitiva venía también, independiente, pero dentro de esa visita venía el entonces príncipe heredero y yo el rey de Inglaterra, bueno, como te podés imaginar, era difícil de creer. Y ese día, me acuerdo, obviamente el museo estaba cerrado para la llegada del príncipe, y entonces yo lo estaba esperando en la explanada superior del santuario con uno de los equipos de televisión. Ahí me enteré que el príncipe hoy el rey viaja siempre con 2 equipos de televisión para que no haya ningún momento que no se pueda filmar y se lo pierdan. Entonces, él había estado primero en el área de judaica encontrándose con sobrevivientes del Holocausto y ahí lo estuvieron filmando, y ya el otro equipo estaba preparándose para recibirlo. Y entonces, en un momento viene toda la comitiva, por supuesto encabezada por el príncipe, y entonces comenzamos a hablar, yo le explico, y él muy afable, tengo que reconocer, le explicaba sobre el santuario, y con el príncipe hicimos algo que nunca lo habíamos hecho alguna vez, porque dijimos, bueno, ¿cómo podemos marcar lo excepcional de esta visita? No todos los días se recibe al príncipe o el que va a ser, como fue el futuro rey de Inglaterra. Y entonces lo que se me ocurrió fue, sacamos uno de los rollos del Mar Muerto de la vitrina, lo colocamos sobre una mesa, el rollo está encapsulado, es decir, no es que alguien lo puede tocar, pero era para permitirle al grupo con el príncipe de poder verlo lo más cerca posible el manuscrito. Él venía acompañado por el embajador de Israel en Londres, por el embajador de Londres en Israel, por el gran rabino de Inglaterra, por el chairman del board del museo, por periodistas, y entonces entramos al santuario, lo acerqué a donde estaba el manuscrito y le permitimos ver, digamos, muy cerca, más cerca ya no se puede hacer, ¿sí? Que vea precisamente esa joya que es el comentario a Habacuc, uno de los 7 manuscritos hallados por los beduinos en el año 1947, y que por primera vez nos permitió conocer un género literario que no sabíamos de su existencia, que es lo que se llama los pesharim o comentarios. Y aquí quiero compartir contigo y tu gente una anécdota también muy particular. Cuando terminamos, ya queríamos nosotros acompañar a la delegación para tomar el auto oficial, ¿no? Para volver a Yad Vashem, y nos dicen que no lo pueden hacer porque por protocolo todavía falta, no me acuerdo si era media hora, y entonces no puede llegar antes a Yad Vashem. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con el príncipe? Era un día de invierno, era enero, muy frío. Dijimos, vamos a ofrecerle a tomar té. Ya. Y entonces fuimos al restaurante del museo y estamos sentados alrededor de la mesa, como dije, el príncipe, los embajadores, el rabino, el gran rabino de Inglaterra, y quien les habla con el chairman del board. Y en un momento miro a todas las personas y digo, ¿qué no hubiera dado un inglés por poder tomar té con el futuro rey de Inglaterra? ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Y entonces, como te digo, es una historia de Cenicienta, porque otra vez no vengo de la familia real, simplemente
mis logros se debieron al trabajo, al estudio, pero no me considero nada particular como para tener el privilegio de estar tomando té con el futuro rey de Inglaterra. Así que fue una historia realmente, en ese sentido, muy, muy particular. Maravilloso. Adolfo, bueno, ha pasado el tiempo rápido, no sé si son 20, 30 minutos, pero podríamos seguir hablando horas y horas porque realmente esto es una maravilla. Pero quiero destacar algo, Adolfo. Adolfo, para mí, un amante incondicional de los rollos del Mar Muerto, y hoy día me pasó algo que es muy interesante. Fuiste en tu vida, me voy a ir a la niña de 8 años con la cual tuviste este acercamiento, y ahora nos puedes contar esta historia con el actual rey de Inglaterra, y eso es maravilloso, el poder estar con la simpleza de una niña y con la realeza de Carlos III. Te felicito porque naturalmente me gustó que hayas tomado té con él, fantástico, así como también pudiste disfrutar de esa niña y de ese gusto de poder leer el hebreo de 2000 años atrás en el siglo XXI. Maravilloso, y te felicito. Bueno, a todos nuestros amigos les tengo que decir, en esta vez me da un poquito de pena, me hubiera gustado hablar más, pero es mucho, y creo que tenemos que quedarnos con ese gusto de haber compartido con Adolfo Roelman sobre los rollos del Mar Muerto. Hay mucha información, ya saben, amigos, ustedes pueden entrar al sitio que nos acaban de entregar, mirar en español o en inglés, como ustedes quieran, y a todos invitarnos a un próximo Café con Cabana que saldrá tan interesante como este. Adolfo, muchísimas gracias, un abrazo virtual en esta reunión que tenemos hoy, y nos vemos en un próximo Café con Cabana. Muchas gracias, y a todos, hasta luego. Gracias y saludos de Israel. Muchísimas gracias.